Muy buenas noches, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesús, vamos a dar comienzo a la reunión. Bienvenidos a todos, qué bueno es estar un domingo más juntos, compartiendo la palabra de Dios, alabando a nuestro Dios. En esta noche vamos a tener un momento de alabanza en la reunión, vamos a tener un momento de estudio de la palabra y también vamos a celebrar la cena del Señor. Nos vamos a encomendar en las manos de Dios, así que yo los invito a que juntos podamos orar a nuestro Dios. Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, porque un domingo más nos podemos juntar. Así de esta forma, no en el templo, pero así con esta posibilidad. Te damos gracias porque nos podemos juntar así. Te pedimos tu bendición sobre estos momentos de la reunión. Que Dios Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté acompañando. Ayúdanos a comprender tu palabra. También te pedimos que recibas nuestras alabanzas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que más extraño de la reunión, de los encuentros que tenemos los domingos, es el alabar todos juntos. Se extraña la música, los instrumentos, los músicos también, y el estar reunidos y cantar todos a una sola voz. Yo acá cuando hago las tareas en mi casa, empiezo a cantar sin darme cuenta y empiezo a alabar a Dios. Y veo que alguien sigue mi ejemplo. Y es mi hijita Evelyn, que anda por todos lados jugando y ahora la escucho que también ella entona las canciones y anda tarareando también, muy contenta. Los invito a leer el Salmo 145, del versículo 1 al 3. Dice así: es un salmo que escribió David. Recordemos que David era un músico que tocaba el arpa, después se convirtió en rey. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. Fíjense que excede nuestro entendimiento la grandeza de Dios. Qué importante es la alabanza. A través de la alabanza exaltamos y engrandecemos el nombre de Dios. Tomamos dimensión de lo grande y poderoso que es. Y a través de esto, de engrandecer el nombre de Dios, achicamos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Él. Vamos a tener un momento de alabanza en la reunión que va a estar a cargo de Adrián y Susi. Yo los invito a que ahí donde estén podamos juntos alabar a Dios, cantarle. Vamos.
Qué buen momento de alabanza que hemos tenido, qué bueno es alabar a Dios. Y antes de pasar al tema, yo les quería comentar un versículo bíblico que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así: esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Hay otras versiones que hablan que tenemos un tesoro dentro de una vasija de barro. Yo acá traje la vasija y le quería comentar esto. Se dice que el Imperio Romano, el pueblo que dominó en la época que estaba el Señor Jesús, funcionaba a base de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque lo utilizaban muchísimo para la medicina, para las ceremonias, para las lámparas, para el baño y para un montón de cosas. Utilizaban el aceite de oliva. Lo traían desde España, del sur de España, lo traían en barco hasta Roma. Y en el barco lo traían por medio de ánforas, que son vasijas de barro. Estas ánforas las cargaban con aceite y las traían hasta Roma. Y en Roma utilizaban el aceite para las distintas cosas. Una vez que utilizaban el aceite, quedaba la ánfora y no tenía suficiente valor para volverlas a utilizar. Entonces a estas ánforas, yo traje algo más o menos parecido, las llevaban a un basural, a un lugar donde desechaban estas vasijas. Las rompían en pedazos y las iban apilando y apilando. Con el tiempo, estas ánforas que iban desechando formaron una gran montaña, y que hasta el día de hoy se llama el Monte Tuxio, y está cerca o a la ribera del río Tíber. Si uno le hace un corte transversal a la montaña, se va a dar cuenta que está todo formado por apilamientos de vasijas. Lo valioso de esta ánfora no era su belleza, porque vemos que tiene belleza, pero no era su belleza, sino que lo valioso era su contenido. De igual forma, Pablo nos compara a nosotros como a vasos de barro, como a vasijas de barro, que tenemos un contenido en nuestro interior. Y eso tiene que ser lo valioso. Nuestro exterior se tiende a deteriorar, pero nuestro interior tiene mucho valor. Y ese tesoro que tenemos dentro es Jesús en nuestro corazón. Por eso yo les digo que si todavía no tienen a Jesús en el corazón, si no han aceptado a Jesús en sus vidas, hoy es el día oportuno. Hoy es el día que tienen la oportunidad para pedir perdón por sus pecados y recibir a Jesús en su corazón. Nosotros, si tenemos el corazón lleno de Jesús y tenemos lleno de la palabra de Dios, este recipiente interior que tenemos se va a llenar y lo interior se va a hacer exterior. Y todos se van a dar cuenta que somos hijos de Dios. Hoy vamos a llenar nuestro vaso con la palabra de Dios. Y el encargado del tema es uno de los pastores de la iglesia, es Alfredo Rey. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo aprovecho estos momentos para mandarles un saludo, un abrazo a cada uno y decirles que Dios los ama, Dios los bendice y Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Buenas noches. En este instante empezamos a estudiar un personaje de la Biblia que se encuentra con Jesús.
Y estos encuentros son realmente vívidos, que nos dejan una enseñanza muy linda. Es una parábola del encuentro que Jesús tiene que estar con una persona que se le venía aproximando. Tenía una vestidura larga, era una persona que le gustaban que lo saludaran en público, especialmente en las plazas. También cuando iba a la iglesia quería sentarse en el primer asiento. Cuando iba a una comida, un banquete, le gustaba también tener el primer asiento. Pero tenía algunos peros. Le gustaba quedarse con las casas de las viudas. Y también para acallar su conciencia, cuando iba a la iglesia, hablaba hacía largas oraciones para ocultar su trasfondo. Era un maestro de la ley. Todas estas características que yo he dado era de ese personaje que se aparece a Jesús. Se imaginan el encuentro con una persona que venía haciendo ceremoniosamente saludos. Y claro, era un maestro de la ley, o sea que tenía un conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, muy arraigado. Era a quien que daba la palabra, la interpretaba y también hacía que los demás pudieran aprender de las enseñanzas de él. Yo lo titulé a este encuentro El Maestro que enseñaba lo que él todavía no había aprendido. Regularmente se conoce esta parábola como la parábola del buen samaritano, pero yo la mirada que le voy a dar es ver a ese maestro, que es el interlocutor de Jesús, y sus dudas, sus preguntas, y de ellas vamos a sacar alguna conclusión. Este hombre se presenta y la primera pregunta que tiene, para quizás ponerlo a prueba al Señor Jesucristo, es: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta que estaba muy de boga en ese tiempo, y espero que hoy también estemos pensando en qué debo hacer para alcanzar la vida eterna. Quizás este maestro que sabía tanto de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, estaba ansioso por ver la respuesta que Jesús le iba a dar. Y Jesús le contesta con otra pregunta. Esto está en Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante hasta el 37. El encuentro sigue adelante y Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que ha estudiado? ¿Qué es lo que usted conoce con respecto a eso? Y entonces comienza la famosa respuesta de este hombre que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él se detiene después de haber leído en la ley, de haber traído a su mente las palabras de Levítico, y dice: no entiendo. Otra pregunta que no entiendo. O sea, algo que no entiende él. Otra pregunta surge: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La primera pregunta. Y ahora la pregunta que surge es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no entiendo. No entiendo qué es eso, cómo es. ¿Debo amar a mi familia, a mi barrio, a gente de mi ciudad, a de mi raza, o de la misma religión? No entiendo, esta parte no la entiendo. Había, quizás, si nos preguntamos qué pasó con este hombre que estando estudiando la Biblia, siendo un maestro de la ley, no entiende lo básico de estos términos. El amor a Dios
Él creía que estudiando la Biblia iba a obedecer, creer en esa parte, pero lo que no entiende muy bien es el amor al prójimo. Habían perdido significado las palabras. No estaba consciente de cómo podía practicar el amor al prójimo. Había estudiado muchísimo, había hecho estudios bíblicos bastante importantes en toda su vida, tal es así que había pasado por varias etapas de su vida para lograr ser un maestro de la ley. Jesús le va a relatar una historia que la conocemos todos. Y la vamos a leer porque nos trae textualmente este texto. El gran maestro va a dar una gran lección, el Señor Jesús, a un maestro que se las sabía todas, pero aplica la ley de la enseñanza, que es partir de algo conocido hacia lo desconocido. Este personaje conocía el camino de donde se va a desarrollar la historia, los personajes, su oficio, qué papel cumplía cada uno, su rol en la sociedad. Y entonces Jesús comienza con un ejemplo, con algo que le va a ayudar a hacer madurar la idea. Jesús, con este relato, rompe con todos los esquemas y comienza de la siguiente manera en Lucas capítulo 10, versículo 30. La segunda pregunta que tenía es: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, versículo 30, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba en el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz lo mismo. Jesús rompe con los esquemas porque en la historia aparece una persona que ha sido asaltada y pasa un sacerdote y pasa un levita. 2 personas que el maestro de la ley sabía que trabajaban en el templo, que estaban relacionados con la religión, estaban prestando un servicio, quizás iban prontos a la iglesia, pero rodean el personaje que ha sido asaltado, pero pasa un buen samaritano, una persona de Samaria, que estaban medios peleados con los judíos, que eran los sacerdotes y los levitas, no había una buena relación. Sin embargo, este personaje, que no nos dicen el nombre, el buen samaritano dice nomás, recoge al golpeado, recoge al asaltado. Y entonces comienza a desarrollarse la trama del Señor Jesucristo con respecto a la respuesta. En Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El sacerdote y el levita hacen lo malo, no hacen nada. Un juzgado no los condenaría. A los ladrones sí. Jesús los condena por no hacer nada. Y esta es la ética de Jesús, que es una ética proactiva. O sea, el no hacer nada es pecado.
el hacer cosas que Dios nos manda son cosas que Dios aprecia. Actuar, accionar, no quedarnos. Es un acto voluntario, es algo que lo hacemos o no lo hacemos. Podemos amar a Dios o no. Podemos amar al prójimo o no. Está en nosotros la resolución, la decisión. Yo quiero hacerlo o no lo quiero hacer. El samaritano enseñó con su acción. Se jugó. Lo ve, siente compasión, se acerca, lo cura, lo transporta, lo lleva al alojamiento, lo cuida, se quedó esa noche, pagó, siguió en contacto, se jugó. Jesús le pregunta a este maestro, ¿cuál de estos dos, o de estos tres personajes, se hizo el prójimo de este hombre golpeado? El samaritano. Pues ve y haz lo mismo. Qué bueno que es ver la acción de la enseñanza. Estaba este maestro de la ley frente a la personificación del amor de Dios, frente a Jesucristo. Y dice Juan 6:40, dice, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Lo voy a leer en otra versión, porque en definitiva es ver lo que estaba viendo este hombre, el privilegio que tenía este hombre de estar frente a Jesús, el gran maestro. Y acá el versículo dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Y ahí está la respuesta con respecto a la vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo, un momento en nuestra historia de vida, en el cual tenemos que contestar o saber la contestación a cómo debo yo alcanzar la vida eterna, que fue la primera pregunta de este maestro de la ley, estudioso de la palabra de Dios. ¿Qué había pasado en él? Y había pasado que había internalizado la letra, pero no el espíritu. Había leído, estudiado, y eso es un peligro. El peligro de ser especialistas en el texto bíblico y no especialistas en llevarlo a cabo, en la acción. Qué bueno que es que podamos tener la oportunidad de reflexionar sobre la vida eterna. Este hombre estaba frente al gran maestro, el Señor Jesucristo. Y en Juan 6:40 habla de que cuando uno ve al Señor Jesucristo, es la voluntad del Padre que podamos creer en Él de una forma viva y eficaz. Va a entrar en nuestra vida y vamos a tener la vida eterna. Debo creer en lo que Jesucristo hizo por mí. Que todo aquel que lo ve y cree en su nombre tiene vida eterna. La vida eterna es solo para los pecadores que reconocen su condición de perdición y son salvados por la gracia de Dios. No por hacer cosas, no por hacer cosas. Y qué lindo que podamos aprender que he aprendido a amar a Dios, en primer lugar, porque Él me da la posibilidad de tener la vida eterna a través de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Hoy me toca a mí creer en lo que Jesucristo hizo. ¿Lo has hecho? ¿Has tomado esa decisión de pedirle a Jesucristo que entre en tu vida y que pueda ser la solución, la contestación a la pregunta, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Debo creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a escuchar ahora la segunda canción que nos va a narrar. Señor, yo quiero ser instrumento
de tu paz. Y prepárese porque después que termine la canción vamos a tener la cena del Señor. Así que prepárense para tener la cena después de este momento musical. Vamos a comenzar esta segunda parte de la Cena del Señor y que quisiera leer un versículo que es muy nombrado en todo el mundo, que es Juan 3:16. Pero la característica que va a tener esta lectura es que en cada término, en cada frasecita, tiene un comentario que es lindo que prestemos atención. Dice, porque de tal manera la medida más grande amó, la decisión más grande, Dios al mundo, el ser más grande, que dio la acción más grande a su Hijo único, el regalo más grande, para que todo aquel que crea en Él, la inclusión más grande de la historia, no se pierda, la desgracia más grande, sino que tenga vida eterna, la bendición más grande. Y con estos símbolos podemos recordar que el amor de Dios hacia nosotros, hacia todo el mundo, es que dio a su Hijo único para que toda aquella persona que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Y vamos a partir el pan, que es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Él sufrió en su cuerpo porque nos amaba. Como Hijo de Dios, en obediencia cumplió lo que Dios le había pedido. Vamos a tomar en nuestras manos el pan y vamos a partirlo y vamos a dar gracias por el pan y por el vino. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos partir este pan, que es símbolo del Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, en sufrimiento, en dolor, en angustia. Pero gracias porque Él te amaba a ti y nos amaba a nosotros. Y podemos en esta noche refrescar en nuestra memoria, hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y que podamos hacerlo recordando el amor, el cariño que nos tiene a cada uno de nosotros y nos va a seguir teniendo. Y gracias por el vino, que también simboliza ese sufrimiento, la sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice este momento y que cada uno en su casa pueda también hacer memoria de lo que Jesucristo es para los cristianos. Muchas gracias. En su nombre, amén.
Muy bien, de esta manera hemos terminado otro encuentro, que el próximo domingo estaremos con todos ustedes, y que el privilegio que tenemos de hacerlo es una bendición para cada uno de nosotros y cada una de las familias que están representadas. Que Dios nos bendiga y nos cuide y nos proteja hasta el próximo encuentro. Buenas noches.